Los milagros no son recuerdos lejanos ni simples creencias de la mente. Siguen ocurriendo aquí y ahora, desde experiencias donde el alma parece desprenderse del cuerpo, hasta supuestos ángeles captados por primera vez en video, e incluso apariciones sorprendentes en el cielo que desafían toda explicación. Lo inimaginable está sucediendo frente a nuestros propios ojos. En esta recopilación descubrirás momentos únicos, impactantes y casi imposibles de creer, captados justo en el instante en que ocurrieron y que nadie puede negar. Un clip perturbador dejó a todos helados. En él se observa a varias enfermeras practicando reanimación cardiopulmonar a un paciente que permanecía tendido en la cama de un hospital cuando ocurrió lo inexplicable. Una especie de neblina, con la silueta idéntica del paciente, comenzó a elevarse desde su cuerpo y ascendió lentamente hasta desvanecerse en una nube difusa sobre él. Instantes después, los médicos confirmaron su fallecimiento. Hasta hoy, nadie ha logrado dar una explicación concreta de lo que registró la cámara. Para muchos, sin embargo, se trata de una escalofriante evidencia del momento en que el alma abandona el cuerpo. Un guardia de seguridad de un hospital, mientras revisaba las cámaras en plena noche, se topó con algo que lo dejó sin aliento. En una de las habitaciones apareció una figura difusa, con forma humana, que flotaba lentamente en el aire. Lo más inquietante es que aquella silueta le recordó de inmediato a un paciente que había fallecido hacía poco, alguien que solía recorrer esa misma habitación en sus últimas noches de vida. Desde entonces, el oficial está convencido de que lo que vio fue el espíritu de ese hombre, regresando al lugar donde exhaló su último aliento, incapaz o quizá reacio a dejarlo ir por completo. Presencia luminosa. Una cámara de seguridad en un hospital registró una escena que rápidamente se volvió viral en Internet. La paciente, una mujer en estado crítico, permanecía sola en su habitación cuando sucedió lo inexplicable. Junto a su cama apareció lo que parecía ser un brazo luminoso, extendiéndose hacia ella con suavidad. La mujer, lejos de asustarse, parecía conversar con aquella presencia, serena y sin rastro de miedo. Al ver la grabación, una enfermera corrió a la habitación. Para su sorpresa, encontró a la paciente profundamente dormida, sonriendo y con sus signos vitales estables por primera vez en horas. Muchos aseguran que se trataba de un ángel, brindándole consuelo en silencio justo cuando más lo necesitaba. Luz sagrada. Durante un tranquilo momento de oración en una iglesia, algo extraño quedó registrado en cámara. En una de las esquinas, una luz suave comenzó a brillar, intensificándose poco a poco hasta volverse casi cegadora. Los fieles presentes se quedaron en silencio absoluto, muchos convencidos de que se trataba de una manifestación de la Virgen María en el lugar. Los más escépticos, en cambio, lo atribuyeron a un simple fallo de iluminación o al reflejo de la cámara. Sin embargo, al observar con detalle, se alcanza a distinguir la silueta de una figura con túnica, difusa pero evidente. Sea realidad o ilusión, quienes vivieron ese momento aseguran que la sensación que los envolvió fue algo que no pueden explicar con palabras. Mano en movimiento. El 10 de junio de 2018, algo fuera de lo común ocurrió en México. Durante una transmisión en vivo desde la iglesia de Santa Anita, un sacerdote estaba guiando una oración cuando lo inesperado llamó la atención. Detrás de él, la estatua de Cristo pareció mover la mano. Lo curioso es que nadie dentro de la iglesia se percató de esto en el momento. Fue apenas cuando el video se subió a internet que los espectadores notaron el extraño movimiento. La grabación se viralizó rápidamente. Algunos lo atribuyeron a un juego de luces o a un efecto de la cámara. Sin embargo, muchos otros vieron en ese gesto un signo divino, un silencioso movimiento de Jesús, como si quisiera comunicarse sin palabras.
Bendición en el espejo. Este antiguo clip de 2006 volvió a hacerse viral, y no es para menos. 3 niños en Alemania estaban grabando un mensaje de cumpleaños para su madre, entre risas y globos que explotaban a su alrededor. Sin embargo, el espejo que tenían detrás registró algo insólito. Una figura pálida, casi luminosa, con lo que parecían ser alas extendidas. Pocos segundos después, el espejo cayó de golpe al suelo. Para muchos, se trató de un ángel que simplemente pasó por allí. La madre aún guarda con cariño aquel video y asegura que fue una verdadera bendición captada en cámara. Antes de continuar, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Entidad resplandeciente. Un inquietante momento quedó registrado cuando una madre grababa a su padre bailando con su pequeño nieto alrededor de una fogata en el patio trasero. El niño no paraba de reír, completamente fascinado por el juego. Sin embargo, al revisar el video, la madre notó algo extraño. Una luz brillante acompañaba muy de cerca al abuelo, moviéndose exactamente al mismo ritmo que él. Míralo, míralo, mi papá bailando con mira. A ver, pues, ¿qué hubo? Ya viste mi papá, aquí estoy en un empate. En redes sociales, muchos aseguraron que se trataba de un ángel guardián cuidando al niño, pero la madre no pudo evitar un pensamiento más oscuro. Su padre atravesaba una enfermedad grave y temía que aquella luz no estuviera allí para proteger, sino esperando el momento de llevarse a su ser querido. Bautismo sagrado. Un video se hizo viral dentro de la comunidad cristiana en República Dominicana. Mostraba a un grupo de líderes religiosos preparando un bautizo en medio de un bosque, cuando ocurrió algo inesperado. Cerca de los árboles aparecieron figuras luminosas, quietas, silenciosas y brillantes. Una persona que observaba desde lejos tomó su celular y empezó a grabar. Aunque las figuras no se movían, parecía que los estaban mirando. Más tarde, el pastor comentó: iban vestidas de blanco y no se les veía el rostro. Para muchos presentes, no había duda. Eran ángeles enviados para bendecir el bautismo y a todos los que estaban reunidos bajo los árboles. Mensajero del cielo. Algunas personas aseguran que los ángeles han comenzado a manifestarse en el cielo. Y en esta ocasión, no se trató solo de rumores, sino de imágenes que dieron la vuelta al mundo. En Houston, Texas, el 13 de junio de 2025, decenas de residentes grabaron una escena extraordinaria, una formación de nubes que mostraba con claridad la figura de un ángel. No era una silueta difusa, sino una forma precisa, con alas tan detalladas que incluso se distinguían lo que parecían plumas. Muchos lo interpretaron como una señal, una presencia celestial observándolos desde lo alto. Pero el asombro pronto se tornó en inquietud, cuando pocos días después la ciudad fue azotada por inundaciones repentinas. De pronto, aquella visión dejó de parecer una bendición para convertirse en una advertencia. Algunos incluso lo relacionaron con las Escrituras, asegurando que no era un mensajero de paz, sino un presagio del fin de los tiempos. Visitante en sombras. Una anciana paciente aseguraba que en su habitación veía a un niño, aunque su familia lo atribuyó a simples delirios de su edad. Sin embargo, tras su fallecimiento, uno de sus parientes decidió revisar las grabaciones de la noche anterior y quedó paralizado. Junto a la cama se distinguía claramente una pequeña figura, oscura como una sombra, que permanecía inmóvil observándola. Las enfermeras entraban y salían de la habitación, atravesándola sin percatarse de su presencia. A la mañana siguiente,
la mujer murió. Desde entonces, algunos están convencidos de que aquella sombra no era un niño, sino algo mucho más inquietante, una entidad enviada para acompañar su alma en el tránsito final. Despedida final. En una escena tan conmovedora como inquietante, una niña acudió con su tía a visitar la tumba de su madre. Todo transcurrió en silencio hasta que, al momento de marcharse, la pequeña levantó la vista, sonrió y comenzó a saludar, como si alguien invisible estuviera frente a ella. Su tía quedó perpleja. El cementerio estaba completamente vacío. Instantes después, la niña trepó sobre la tumba de su madre, se inclinó como para dar un beso al aire y susurró un suave adiós. La tía, aún temblando, grabó la escena. Más tarde confesó que estaba convencida de que su sobrina veía algo que ella no podía, y quizá, solo quizá, fue el último adiós de una madre a su hija. Parálisis grabada. Tras varias noches sufriendo episodios de parálisis del sueño, un hombre decidió colocar una cámara en su dormitorio. Lo que captó una de esas madrugadas lo dejó sin aliento. Mientras dormía, una extraña neblina comenzó a elevarse desde su propio cuerpo, flotando sobre él como si emergiera de su interior. Segundos después, los objetos de su mesilla empezaron a moverse solos. Uno incluso salió disparado por la habitación y lo golpeó. La neblina, entonces, descendió lentamente y se desvaneció de nuevo dentro de su cuerpo. Justo en ese instante, el hombre despertó aturdido y profundamente alterado. Algunos aseguran que se trataba de su espíritu guardián intentando protegerlo. Otros, en cambio, creen que era algo mucho más oscuro, algo que solo se manifiesta cuando estamos indefensos, incapaces de movernos o gritar. Niebla guardiana. El 5 de abril, una pareja tomó por error un camino en obras y terminó sufriendo un accidente inesperado. Las imágenes del choque no tardaron en hacerse virales, aunque no fue solo por el impacto en sí. Varios espectadores notaron algo extraño. Justo cuando el coche se detuvo, una neblina blanca pareció elevarse desde el vehículo y desvanecerse rápidamente en el aire. Muchos pensaron de inmediato que se trataba del alma de alguno de los ocupantes, pero pronto se confirmó que la pareja salió completamente ilesa y regresó a casa sin un solo rasguño. Los más escépticos aseguraron que era simple humo del motor. Sin embargo, otros insistieron en que el movimiento era demasiado rápido y extraño, convencidos de que no se trataba de un alma saliendo, sino de algo divino que intervino en el momento justo. Falla del alma. Unas enfermeras monitoreaban a un paciente en estado crítico cuando ocurrió algo inexplicable. En la pantalla se vio una figura oscura que parecía elevarse del cuerpo del enfermo y alejarse lentamente. El clip se volvió viral. Muchos aseguraron que era el alma de la paciente captada en tiempo real. Otros no estaban convencidos, diciendo que era un fallo de cámara o un insecto pasando cerca del lente. Pero lo más perturbador vino después. Pocos segundos más tarde, el monitor cardíaco mostró una línea plana, como si aquello que salió del cuerpo se hubiese llevado algo con él. Figura luminosa. Un hombre que realizaba una caminata por el bosque decidió subir una colina para contemplar el paisaje, cuando algo inusual captó su atención. En lo alto de un árbol, entre las ramas, se veía un resplandor extraño. Intrigado, sacó su cámara y al hacer zoom, quedó paralizado. Allí, sentado sobre una rama, había una figura humanoide cubierta por una túnica blanca y luminosa. No emitía sonido, no se movía, simplemente permanecía inmóvil, como sumido en un profundo silencio. Más tarde, el excursionista relató que estaba convencido de haber presenciado la aparición de un ángel, sorprendido en un momento de oración en medio del bosque, antes de desvanecerse por completo, sin dejar rastro. Señal en el cielo. Los habitantes de Filipinas quedaron sorprendidos por un extraño fenómeno que apareció en el cielo. Poco después de que finalizara una misa en la iglesia, comenzó a difundirse un video que mostraba una formación de nubes suspendida sobre el templo. En las imágenes, se distingue con claridad una figura con forma humana.
Algunos aseguraron que se trataba de Jesús, mientras que otros creyeron que parecía la Virgen María. Sea quien sea, muchos estaban convencidos de que no era una nube común. Lo interpretaron como una señal divina, un recordatorio para los creyentes de que, a medida que se acercan los tiempos finales, los mensajes del cielo podrían hacerse cada vez más evidentes. Rostros en los árboles. Unas imágenes grabadas en el antiguo cementerio de colonos en Carolina del Norte se hicieron virales. Y cuando miras de cerca, entiendes por qué. En la corteza de un árbol gigantesco se distinguen claramente rostros, ojos, una nariz, incluso labios que parecían observar. Tan definidos que resultaban inquietantes. Las teorías no tardaron en aparecer en Internet. Algunos creyeron que eran espíritus vigilando a las almas enterradas bajo ellos. Otros afirmaron que solo era un juego de luces y sombras, una proyección de la mente. Pero lo cierto es que, una vez que ves los rostros en el árbol, es difícil dejar de verlos. Intacto, en un suceso sorprendente en Brasil, los bomberos acudieron a un incendio que destruyó por completo una vivienda. Cuando llegaron, las llamas ya habían consumido toda la casa. Sin embargo, entre los restos calcinados de una habitación, algo llamó poderosamente la atención. Un retrato de la Virgen María seguía en pie, intacto, sin un solo daño. Los bomberos no podían creer lo que veían. Para los creyentes, aquello no fue una coincidencia. Lo interpretaron como una señal, un milagro que había sobrevivido al fuego, avivando la fe de muchos como nunca antes. Señal celestial. Últimamente se ha hablado bastante sobre la posible vuelta de Jesús. Y si te preguntas por qué, basta con ver estas fotos tomadas por varios habitantes de la isla de Icaria, en Grecia. Todas mostraban algo similar, una figura luminosa, con una especie de túnica, flotando en el cielo. Muchos lo interpretaron como una aparición de Jesús, mientras que los más escépticos sugirieron que podía tratarse de un error en la cámara o un reflejo de luz captado en el momento justo. Sin embargo, la repetición de las imágenes y la cantidad de testigos hicieron que muchos se preguntaran qué estaba pasando realmente. ¿Se trata de un mensaje divino o solo de una ilusión óptica? Eso depende de la interpretación de cada quien. Visita gentil. En una tranquila granja, una cámara de seguridad captó una escena que dejó al granjero sin palabras. Una vaca estaba quieta, con la mirada fija en algo que no se veía en la grabación. De repente, apareció una figura luminosa, casi transparente, que extendió la mano como acariciando la cabeza del animal, y luego se desvaneció silenciosamente. El granjero comentó que aquella presencia le recordó a alguien que, en vida, siempre había cuidado con ternura de los animales. Ahora cree que esa persona regresó, aunque solo por un instante, para brindar paz y consuelo a la criatura que tanto había querido. Visita del más allá. La noche del 29 de diciembre de 2024, en Michigan, una mujer salió a la puerta de su casa, sin imaginar que viviría algo fuera de lo común. De pronto, un pequeño orbe luminoso apareció de la nada y comenzó a flotar suavemente a su alrededor. Para cualquiera podía parecer solo una esfera de luz, pero para ella significaba algo más profundo. Estaba convencida de que se trataba de su perro fallecido, intentando comunicarse desde el más allá. La mujer relató que, en ese instante, una extraña sensación de paz la envolvió. El orbe incluso se detuvo justo en el lugar donde su mascota solía recostarse. ¿Fue producto del duelo, un simple reflejo, o realmente la visita de su fiel compañero? Nunca volvió a verlo, aunque cada noche lo sigue esperando. Luz errante. El 26 de mayo de 2025, los cielos de Manurial, India, se iluminaron con un espectáculo sorprendente. De repente, apareció un orbe brillante que descendió con suavidad hasta acercarse al suelo. Varios vecinos, asombrados, no dudaron en grabar el fenómeno. En uno de los videos se puede ver claramente cómo el orbe se mantiene flotando en silencio sobre la tierra. No parpadeaba ni se desvanecía. Simplemente permanecía allí, como si aguardara algo. Mientras algunos piensan que se trató de un simple juego de luces naturales, otros sugieren una explicación más inquietante, que aquel orbe podría ser un alma errante, aún sin darse cuenta de que había dejado este mundo.